Muy buenos días, ¿cómo están, amados hermanos, amigos? Nuevamente reunidos en este punto de encuentro, agradecidos a Dios por estar una semana más teniendo la oportunidad de estar reuniéndonos, aunque sea virtualmente, pero teniendo este lugar de encuentro donde nos posibilita transmitir lo que de gracia hemos recibido y transmitir realmente lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Es mi deseo que en este día puedas recibir una palabra de parte de Dios que te esté ayudando en estos días difíciles que nos tocan transitar y que podamos ser un canal de bendición para tu vida, ¿sí? Quisiera, mientras se van sumando hermanos a la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook Live, queremos agradecer, ¿sí?, las oraciones a nuestro favor de toda nuestra congregación y darle un saludo afectuoso a cada hermano de nuestra congregación ahí de la iglesia Puerta de Paz de Ituzaingó. Un afectuoso saludo, ¿sí? Y con algunos hace mucho que no nos vemos, ¿sí? En otros, por algunas acciones que estamos haciendo, nos permite tener un contacto, ¿sí? Esta semana tuvimos la oportunidad de poder estar entregando mercadería, asistiendo a familias que están necesitadas y bueno, el lugar de encuentro es que las personas pasan por la iglesia y se llevan las bolsas de mercadería y entonces ahí tenemos la posibilidad de vernos, pero damos gracias a Dios porque Dios hasta aquí nos ha guardado y si bien vemos que han crecido exponencialmente los casos y las muertes, realmente entendemos de que cuando nos hablaban y nos decían de que este virus iba a crecer, se está dando ese fenómeno en la actualidad. Así que en esta mañana te invitamos a que puedas poner tu confianza en Dios, que puedas creer en que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que sepas que el Señor tiene cuidado de ti, ¿sí? Así que queremos transmitir en esta mañana un afectuoso saludo a todos aquellos hermanos que están teniendo familiares enfermos, algunos personalmente transitando por este virus. Le queremos transmitir un afectuoso saludo y que estamos orando por ellos, ¿sí? Cada mañana a las 7 de la mañana tenemos lo que hemos denominado un encuentro matutino de oración, donde con la iglesia a través de la aplicación Zoom nos reunimos a orar y a interceder por los diferentes casos y bueno, vemos la mano de Dios obrando y agradecemos a Dios por esta obra que el Señor está haciendo. Amén. Así que en esta mañana yo quiero compartirles una palabra y quiero compartirles una palabra acerca de los padecimientos que nos tocan como hijos de Dios, ¿sí? Padecer en la vida, ¿sí? La vida está marcada por pinceladas de alegrías y pinceladas de tristezas, situaciones en las cuales a veces nos encontramos que podemos llegar a pensar ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Sí? Y bajo una idea del merecimiento, ¿sí? De que un concepto mal instalado como que si las cosas que nos sucedieran en la vida tienen que tener que ver con un merecimiento, y no es así. La palabra de Dios nos dice que el sol sale tanto para los justos como para los injustos, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces tal vez usted puede pensar, y pastor, ¿y entonces dónde está la diferencia entre aquellos que guardamos la fe y entre aquellos que no la guardan? Bueno, la diferencia está en quién es el que está con nosotros y quién nos asiste en medio de nuestra situación de debilidad y en medio de la situación que nos toca transcurrir en esta vida. Cuando nosotros transitamos desde la seguridad de que hay un Dios que nos acompaña y nos fortalece, el tránsito en los lugares difíciles se hacen realmente mucho más llevaderos bajo la confianza y la esperanza de que hay alguien que está bajo el control de todo lo que a los hijos de Dios nos acontece. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hace que
como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque habrá una vara, habrá un cayado que me infundirán aliento. ¿Sí? Es por eso que nosotros creemos a que en medio de las situaciones de difícil tránsito en esta vida, Dios está con nosotros. Estos días compartí un devocional en el grupo de la iglesia, hablándoles acerca de dos palabras que se presentan en estos días. Y si me internan, y si me contagio del virus, y si pierdo mi trabajo, y si no nos volvemos a congregar hasta el año que viene, y esas dos palabritas, ¿no? Y si demuestran una incertidumbre que dan una gran carga, ¿sí?, de ansiedad por parte nuestra. La palabra de Dios con respecto a esto nos insta y nos dice: echando toda vuestra ansiedad bajo la poderosa mano de Dios. Cuesta, claro que cuesta. Es algo que realmente uno tiene que hacerlo todos los días, y se lo aseguro porque personalmente lucho con esto. Es algo que tengo que depositar todos los días en la mano del Señor y acordarme que es echar mi ansiedad bajo la poderosa mano de Dios y no echar la ansiedad sobre el problema en sí. Ahora, hay algo que Dios nos ha dado para estar transitando estos momentos de dificultad, o lo vamos a pasar igual que cualquier hijo de vecino que no ha aceptado a Cristo y que no tiene a Dios como el Dios de su salvación. La verdad que sí, que hay algo que hemos recibido los hijos de Dios. Y para ello me gustaría ir a la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay en estas palabras de Pablo palabras que nos dan a nosotros fortaleza para entender de que el Espíritu Santo es el que nos guía a Dios, y nos guía con una intencionalidad. ¿Cuál es esa intencionalidad? Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice en miedo. Es un espíritu que hemos recibido, un espíritu liberador. Es el mismo Pablo que en Romanos también capítulo 8, verso 2 dice: pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de vida de Cristo es superior a cualquier espíritu que pueda estar o que pueda haber gobernado anteriormente nuestras vidas o que pueda estar en este mundo. Cabe destacar de que cuando nosotros decimos que estábamos antes de venir a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, había una ley que nos gobernaba, era la ley del pecado. Pero una ley se derroga con una ley mayor, ¿sí? Puede haber, para que usted lo entienda, puede haber una instancia legal, por ejemplo, llevándolo al plano práctico y del mundo natural, puede haber una ley de la provincia, en la provincia de Buenos Aires, pero esa ley no puede superar lo que diga una ley de la nación. Pero a su vez esa ley de la nación hay una que es la ley de las leyes, que es la Constitución Nacional. Y esa ley no puede transgredir la ley mayor, que es la Constitución Nacional. De igual manera hay una ley del pecado que gobernaba nuestras vidas, que ha sido vencida y superada por la ley del Espíritu de vida de Cristo. Ley del Espíritu de vida de Cristo que nos llevó a la libertad. Ley de la vida del Espíritu de Cristo que nos sacó de la esclavitud del pecado, y que, como dice el apóstol Pablo, es un espíritu que no nos ha llamado para estar de nuevo, ¿sí?,
siendo esclavos del temor. Entonces, ¿cuál es la posición que tengo que tener yo hoy en el Señor? Tengo que renunciar a todo temor. En primer lugar, saber de que esto lo venimos diciendo ya en muchas oportunidades, nunca está mal repetirlo, pero esto no se trata de una pulseada entre el diablo y Dios. Esto no se trata de que el mundo está gobernado por Satanás y Dios está mirando desde la tribuna celestial los desmanes que hace el diablo. Hay una teología equivocada en cuanto a esto, y es que muchas veces vemos a la figura de Satanás como el príncipe de las tinieblas, como lo describe la palabra de Dios, pero desde una perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva de lo que nosotros tenemos acerca de un príncipe, ¿sí? Creemos que forman parte, ¿sí? Justamente de una estructura donde hay una supremacía, príncipe, rey. Creemos justamente que está ligado a esto, pero en realidad la palabra que chumnos, que se traduce del griego al castellano, ¿sí? Es una palabra que denota, no es que es un príncipe, sí, en cuanto a la nobleza, sino que es un príncipe como el principal, como el encargado. Y él es el encargado de atender a la naturaleza caída. Naturaleza caída que a través del pecado que ingresó en el huerto del Edén. O sea, Satanás no es el príncipe de este mundo desde este sentido de la realeza. No es que están luchando el príncipe de la luz contra el príncipe de la oscuridad en el sentido de la realeza. No, él es un enemigo vencido. Él ha sido vencido en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. A él se le arrebató la llave de la muerte. Él fue vencido por la obra redentora de la cruz. Él no solamente, la cruz, ha hecho el milagro de despojar a todo principado y potestad de las potestades que podía tener sobre nuestras vidas, ¿sí? Sino que además Él lo venció en su figura. Él no tiene el poder que denotaba antes. Él ha sido vencido por el Cristo que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay alguien que es el príncipe de este mundo, sí, pero que es el principal, que es el encargado. El encargado de atender a aquellos que están bajo una naturaleza caída. De aquellos de los cuales nosotros formamos parte, los hijos de desobediencia. Es que el maligno Satanás fue arrojado de los cielos por ser justamente alguien que se levantó en desobediencia en contra de Dios. O sea, no fue premiado él con la tierra para estar haciendo las cosas que él quiera. Lo que sucede en este mundo no es otra cosa que el reflejo de una naturaleza pecaminosa, caída de Dios, por el pecado que ingresó en el huerto del Edén. Entonces, cuando yo tengo esta teología clara, cuando yo me doy cuenta de que no estoy hablando de la realeza de Satanás, estoy hablando de alguien que se ocupa, de aquellos que están fuera de la cobertura y la gracia de Dios, de aquella naturaleza pecaminosa que gobierna la humanidad. Ahora, desde esta perspectiva yo no puedo tener temor. La palabra de Dios es muy clara, nos dice con mucha claridad y nos dice así: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Recibimos un espíritu superior, el espíritu de vida de Cristo, que disipa todo temor, que echa fuera todo temor. Yo no puedo tener miedo a esta circunstancia. ¿Puedo tener protección? Claro que sí. Hay algunos fanáticos, sí, que han salido a decir, y estoy hablando de algunas iglesias que han salido a decir de que el barbijo, el tapaboca es un elemento espiritual que sirve para tapar, que está dado para tapar la boca de la predicación del evangelio. No, mentira. O sea, podemos seguir predicando el evangelio. De hecho, lo estoy haciendo aquí. Todos los medios los tenemos abiertos. De hecho, aquellos que
aún realizan tareas esenciales y tienen contacto con personas, persona a persona, cara a cara, manteniendo el distanciamiento social, pero se puede predicar de Cristo. Tenemos hermanos en nuestra congregación que son profesionales de la salud y que están tratando con enfermos y le presentan a Cristo como su único y suficiente Salvador. O sea, no estamos nosotros acorralados por el diablo. No somos víctimas de esta pandemia. Somos protagonistas del propósito de Dios. Es el lugar donde yo me debo de plantar para que el temor no gane mi vida. El mañana es del Señor. Jesús se encargó de decirlo. Cada día tiene su afán. No te afanes por lo que has de comer, por lo que has de vivir, dijo Jesús. Cada día tiene su afán, cada día tiene su preocupación. Solemos decirle a aquellas personas que vienen a nuestra iglesia y están luchando con una adicción y están siendo bendecidos, venciendo, ¿sí? Hace 2 días estaba hablando con un hermano que está en este proceso y él está agradecido al Señor y yo le decía, un día a la vez, esa es la clave. Venciste hoy, mañana será otro día. No pongas el afán del día de mañana, es un día a la vez. Y él me decía, pastor, lo estoy viviendo así y gracias a Dios estoy sintiendo esta contención de parte del Espíritu Santo, estoy sintiéndolo. Y nosotros se lo decimos a personas que luchan con una adicción, pero te puedo decir que tranquilamente es aplicable para nuestras vidas. Es un día a la vez con el afán, es un día a la vez con la ansiedad. ¿Y qué va a ser de nosotros? ¿Y cuánto durará esto? Pero cada vez mueren más personas. Sí. Hay una realidad del mundo natural que no podemos negar. Pero hay una verdad en Cristo que es superior a la realidad del mundo natural. Hay una realidad del mundo natural que nos dice de que este virus está avanzando en nuestro país. Si bien cuando miramos los números de Brasil, cuando miramos los números de Chile, cuando vemos que en New York en un solo día se contagiaron 50.000 personas, ¡wow! Dios ha sido bueno con nosotros. Pero igual, debemos de saber guardar nuestros cuidados, pero tener una mirada y una visión espiritual de este asunto. Yo no estoy sujeto a los miedos de aquellos que no tienen fe. Yo no estoy sujeto a los temores de aquellos de que no tienen en quién confiar. Porque no es con ejército, no es con espada, dijo el Señor, es con mi espíritu. Es el Espíritu de Dios acompañándote día a día. Es el Espíritu de Dios guiándote en todo momento. Es el Espíritu de Dios que te lleva a ser libre del temor, pero para reconocerte también de tu lugar de hijo, clamando Abba Padre. Y clamando Abba Padre significa un estado de cercanía como hijos. La expresión Abba Padre era una expresión aramea que denotaba cercanía, cariño, comunión. Y eso es lo que en estos días tenemos que tener. Esa cercanía con Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas. Hay temor acerca de lo que ha de venir en lo laboral, en lo económico. Hay temor en cuanto a la salud. Hay temor en cuanto a las circunstancias del país, de la nación. Que en esta mañana puedas disipar tus temores manteniéndote en Cristo, teniendo esta seguridad. Pero la palabra de Dios nos dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Yo no quiero en esta mañana caer
En esa expresión que todos hemos escuchado alguna vez, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. La buena, y en este caso podríamos decir, la buena es que sos heredero y coheredero con Cristo. La mala es que vas a sufrir. No se trata de eso. No es la mala noticia. Porque el sufrimiento y en el sufrimiento y en el padecimiento está la oportunidad para que Dios se glorifique en nuestras vidas. En el sufrimiento y en el padecimiento está la oportunidad para que nosotros veamos cumplida la palabra que recibió el apóstol Pablo cuando le dijo en 3 oportunidades que le quitara un aguijón de la carne, y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El padecimiento no es la mala noticia. El padecimiento se convierte en una mala noticia cuando vos te ves una víctima de las circunstancias. Tampoco vamos a rendirle culto al padecimiento, claro que no. Claro que no. No vamos a estar exacerbando la crisis y el padecimiento como el sumo. No, de ninguna manera. Porque hubo alguien que sufrió el mayor padecimiento por ti y por mí, que fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero padecimiento para un hijo de Dios no es una mala noticia, sino que es la oportunidad para ver reflejada la mano de Dios obrando a nuestro favor. Es por eso que tal vez en las Escrituras hay 365 no temas, uno para cada día del año. Tal vez el propósito era para reafirmar de que no debíamos de tener temor, porque la diferencia la hace Él en nosotros. El estar en Cristo hace de que el temor no sea algo negativo. Perdón, que el padecimiento no sea negativo. Cuando estás en Cristo, el padecimiento se capitaliza porque ves que es la gracia de Dios la que te sostiene. De ahí que surcan expresiones bíblicas como: diga el débil, fuerte soy. Porque en el padecimiento soy fortalecido en el Señor. Hoy es una buena mañana para que vos tengas en claro que si bien nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las regiones celestes, es necesario que sepas de que el enemigo de nuestras almas ha sido vencido en la cruz del Calvario. No hay alguien que está perdiendo por goleada. Dios no está de cuarentena. No somos víctimas de esta pandemia. Somos protagonistas de un propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando el mundo dice de que de este lugar vamos a salir mejores, la verdad es que de esta cuarentena, de esta pandemia, vamos a salir mejores si nos mantenemos en Cristo y si las personas vienen a Cristo. Porque estamos viendo que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, también hemos visto y estamos viendo el crecimiento de las miserias humanas aflorar con manifestaciones de odio, de rencor, estableciendo enfrentamientos. Ahí no está presente Dios. El que está con Cristo, junta. El que está sin Cristo, desparrama. La iglesia tendrá la función de reconciliar a las personas con Dios. Es una función que nos ha sido delegado a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, verso 18 dice que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo.
nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Podremos reconciliar a otros cuando tengamos la certeza de que nuestro padecimiento no es una mala noticia más. Es una oportunidad para entrar en un estado de dependencia con Dios. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que podamos elevar una oración a Dios. Qué importante es que vos establezcas en esta mañana tu identidad como hijo. Como un hijo que se acerca, como dice el autor de Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Ante Él venimos. Con Él estamos. Papá, en esta mañana reconocemos a la luz de tu palabra de que no estamos a la deriva, sino que el espíritu superior de vida de Cristo es el que está en nosotros y es el que nos ha llamado a ser hijos de Dios y es el que nos ha librado de la esclavitud del pecado y no nos ha llamado a estar de nuevo bajo el miedo, sino vivir una vida en libertad. Y es por eso que podemos decirte en esta mañana, Abba Padre. Es por eso que podemos referirnos a tu persona como nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana reconocemos que tal vez transitemos por padecimientos y esos padecimientos no serán otra cosa que una oportunidad para parecernos más a Cristo y para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Creemos que cada padecimiento que hay en nuestras vidas hoy son oportunidades para que la gracia de Dios nos sostenga y se manifieste en nuestras vidas. Lo creemos y lo proclamamos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda esto, sos un hijo, sos un coheredero. Dios te ama y hay un espíritu superior que te acompaña en tu vida. Dios te bendice. Hasta el próximo encuentro.